Buenas tardes a todos y a todos los asistentes aquí en la biblioteca, donde hoy pues vamos a acompañar a Enrique Garzón Ruiz, que ha escrito un libro y hoy pues lo va a dar a conocer. Para nosotros es un orgullo que Isla Cristina esté rodeada de tanto talento. No paramos de presentar libros porque quiere decir que hay mucha calidad, eso es bueno, seguiremos apostando y, como siempre digo, espero que no sea el primero, que sigas escribiendo y que podamos presentarlos aquí conjuntamente. Bueno, ¿qué decir de Enrique? Nacido en Isla Cristina en 1984, es licenciado en Comunicación Audiovisual y cuenta con sendos másteres universitarios en formación del profesorado y cinematografía. Ha ejercido como periodista y en la industria cinematográfica y musical, aunque siempre ha tenido la escritura y la educación como ejes vitales. Durante años publicó en un blog personal titulado La Tertulia de la Urraca, donde dio rienda suelta a muchos de sus proyectos. Desde 2013 vive en Pozo Blanco junto a su mujer y sus 2 hijos, donde es copropietario de un centro educativo de orientación y pedagogía lúdica. Tras varios años de parón, múltiples crisis creativas y haber superado el síndrome del impostor, en 2020 retoma la escritura y aúna varios proyectos inacabados. El resultado es B612 y está escribiendo su primera novela publicada. La sinopsis del libro, no sé si esto creo que no me toca a mí, porque yo sé que tiene aquí a Esteban Magá, que le va a hacer de presentador. Después él, además, nos irá comentando lo que quiera para abrirnos el gusanillo y que todo el mundo pues compre este libro y disfrute con la lectura del mismo. Y cerrará el acto por nuestro alcalde. Espero que tengan mucha suerte, que todos los que están aquí hoy lo compren, que sigan disfrutando, que le demos mucha difusión para que la gente también escuche las buenas recomendaciones y con ello pues hagamos que se siga difundiendo y que más gente lo compre y que veamos cumplido tu sueño, que es el de ser escritor. Muchas gracias y le paso la palabra a Esteban. El día que me llama Enrique, o Quique, como siempre lo hemos llamado, para presentar su novela, lo primero que se me ocurre es que no le puedo decir que no, aunque sea un día que no pudiera venir, pero se hace el pino puente para poder estar aquí con él y apoyarle en su primera novela, porque siempre ha sido al revés, siempre he sido yo el que le he pedido favores a él y él siempre ha estado apoyándome y yo tenía que estar en su puesta de largo, en su pueblo, cuando presentaba su novela. Desde que conozco a Enrique, además de lo más importante que es la vida, que es ser una excelente persona, que eso es lo fundamental en los tiempos que corre, vital, además de eso, que lo tiene sobradamente, siempre ha sido una persona con una gran sensibilidad artística, así siempre lo he sentido desde el primer momento, pero en casi todas las vertientes, o en todas las vertientes diría yo, ¿no? Sé que a él le apasiona el cine, sé que le apasiona la música y también, y aquí lo está demostrando, la literatura. Siempre que hemos tenido conversaciones
privadas hablando de arte, siempre se mezcla una cosa con la otra, ¿no? Yo recuerdo a Quique, lo mismo enredado en un rodaje, que poniendo música, que dedicándose a la música, o encerrándose en casa dedicándose a la escritura, ya sea de una novela o un guión cinematográfico. Esto tenía que llegar en algún momento. Yo sé que a veces cuesta ponerse a enumerar las ideas que se tienen en la cabeza y sacarlas, y el resultado ha merecido la pena. Porque esta obra, que no es una obra epistolar, pero puede ser una obra parecida, epistolar, interactiva, ¿no?, entre dos personajes, que recuerda un poco a una obra maravillosa de Claude Lord de Laclos, que es Las amistades peligrosas, ¿no?, de cómo a través de la literatura o a través de la escritura, a través de un diálogo, en este caso de un diálogo de Messenger, la novela no puede ser más actual, nos vamos adentrando en la vida. Y además, la sensibilidad artística que contaba que Quique tiene, se nota en la novela. La novela, la música es protagonista de esta novela, el cine es protagonista y la propia literatura, ¿no? Hay referencias maravillosas a películas emblemáticas y míticas, ¿no?, como Olvídate de mí, como Juan José Millá, el escritor, o también hay referencias musicales, ¿no? Hay un capítulo que me parece precioso, que no se habla de él, pero está presente, que es cuando muere Antonio Vega, que ahí también coincido contigo, Quique, que no era mi cantante favorito, pero es verdad que cuando murió Antonio Vega se nos perdió gran parte de la música española ese día. Y eso está en la novela. A mí me parece que es apasionante, como en ese diálogo de esos dos personajes, que nunca sabe cómo va a acabar, si esa historia va a acabar tirándose los trastos a la cabeza o va a acabar en una cama, nunca se sabe en ningún momento, pero sí es verdad que siempre está de fondo el mundo del arte, siempre está de fondo. Pero también está la novela muy ubicada geográficamente, eso también me parece maravilloso, ¿no? Sevilla es un gran protagonista de esta novela, sin olvidarnos de Isla Cristina, y es que cuando él ha escrito, Isla Cristina aparece también en la novela, ¿no? Y eso también, en mi caso como isleño, me saca la sonrisa y la alegría, ¿no?, cuando leo la palabra. Quique lleva muchos años viviendo en Pozo Blanco, tiene una deuda con Pozo Blanco que aparece menos, ¿no? Pero bueno, se nota que su isleñismo ha tirado a... Y también el protagonista lo requería, ¿no?, esa historia de Isla Cristina. Y ya pues, me gustaría contar una anécdota curiosa, que hay una ilustración en el libro, una ilustración de Quique, hecho por un niño de 8 años, que yo estaba allí cuando se hizo esta ilustración, que se la hizo el hijo de un actor en el Festival de Cine de Islantilla. Mientras estábamos tomando copas después de unas proyecciones y un poco de manera festiva, el niño de un actor de Bruto Pomeroy hizo este retrato de Quique con 8 años. Y no sé si es que clavó la cara de Quique o Quique con los años se ha ido apareciendo más, ha ido imitando más al dibujo, ¿no? Pero hoy en día es igual que él. Solo puedo decir que se te nota aquí que la sensibilidad que tienes escribiendo, como la tienes en la vida, y te deseo lo mejor, no solamente con esta novela, sino con todas las que queden por venir, y ya sea a nivel novela o a nivel cinematográfico, que por cierto es muy adaptable al cine, que también eso tampoco me sorprende, que desde la escritura escribas también pensando en que esto se puede llevar a la gran pantalla, y desearte todo lo mejor y animar a quien no la haya leído todavía, o quien no la tenga, que B612 está escribiendo. Es una novela que cuando se empieza a leer no se puede parar, y sobre todo es una novela llena de recovecos, llena de laberintos, como la vida misma, y eso es lo importante. Una novela que va hacia adelante y hacia detrás, y de un salto a otro, con esos personajes Adán e Iris, pero entre medio también aparecen otra serie de personajes, incluso hay un juego de espejo entre los propios personajes, ¿no? Eso me parece que es todo un acierto. Ya digo, es una novela que creo que debemos leer y que podemos estar contentos y orgullosos de que seas amigo nuestro y que escribas, o sea, que un isleño escriba una obra como esta. Enhorabuena, Kiko. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. No voy a extenderme con Esteban porque ya nos conocemos de antaño, y simplemente le voy a decir gracias por sus palabras, y con eso yo creo que estamos más que cumplidos. Por supuesto también gracias por vuestra presencia, Ana María y Genaro, y a Juan Menegas sobre todo por darme la oportunidad esta de presentar aquí en Isla Cristina, en mi pueblo, que sí, llevo viviendo muchos años en Pozo Blanco, pero si en algún sitio tenía que hacer esta presentación, en primer lugar era
Isla Cristina, y me alegro de ello. Traigo un pequeño guión, porque quien me conoce sabe que tiendo a la divagación, y creo que con esto un poquito delante, aunque de vez en cuando le echo un vistacillo, vamos a acabar antes y cada uno se podrá ir a su casa tranquilamente. Bien, como digo, voy a ser práctico con la presentación y voy a intentar ir al grano. B612 es una novela completamente autoeditada y autopublicada, que aunque parezca lo mismo, no lo es. Me refiero a que no hay ninguna editorial detrás, ni tan siquiera de autoedición. Para bien o para mal, pues la novela es mérito mío, es decir, desde la maquetación, la corrección, registro de la obra, posterior publicación, el boceto de la cubierta, que no la propia cubierta, que es obra de Antonio Jesús y El Ciento y Luisita Reina, que son un chico y una chica pareja de Pozo Blanco, que son ilustradores y son muy buenos, la verdad. Y ellos, a partir de un boceto desastroso, por mi parte, porque yo no sé dibujar, pues hicieron esta cubierta, ¿vale?, que era un poco lo que pretendía, que tuviera una continuidad, que no fuera una portada al uso. Pero bueno, sobre la portada después profundizaremos. Como digo, para bien o para mal, pues esta primera edición que decidí llamar Primigenia, ni tan siquiera primera edición, ¿vale?, pues quería que fuera de cierta manera. Quería que todo, desde la corrección a la maquetación, etcétera, corriera por mi cuenta, a ver hasta dónde era capaz de llegar sin ningún tipo de ayuda. Es decir, que estoy bastante satisfecho con el resultado. Hay cosas que son todavía modificables y, de hecho, sigo haciendo correcciones sobre el propio texto, como digo, de cara a esa primera edición, ya sin el Primigenia, pero, como digo, el resultado es bastante satisfactorio. De hecho, de esta primera edición, Primigenia, quería hacer muy poquitas copias, pues que han quedado al final en manos de familiares y amigos, y de hecho las primeras 50 copias tienen como un sello hecho por mí, en el que aparece el número de ejemplar, ¿vale? Y de hecho también cada una de las 50 primeras copias tienen en la parte final una pequeña carta en la que hablo precisamente de esto, del fin que pretendía con esta primera edición primigenia. Paso a hablar ya un poco sobre el propio texto. En algún momento he llegado a decir de B612, está escribiendo, que es fruto de cierta insatisfacción. Pero una insatisfacción de no haber podido, por X circunstancias, quizá por ese síndrome del impostor al que se refirió al comienzo Ana María, digamos, en lo que es mi veintena, entre los 20 y 29 años. Me hubiera encantado publicar entonces. Por X circunstancias, pues las cosas se postergan, se dedican tiempo a otras cosas y, bueno, pues al final pues he acabado publicando con 38 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta cierto punto pues se trata de una novela un poco anacrónica, toda vez que la mayor parte de sus casi 50.000 palabras fueron escritas o ideadas antes de abril de 2010, cuando tenía 25 años, la edad del protagonista, Adán. Por tanto, es una novela que, aunque por el tema que trata es bastante actual, estamos hablando de un texto creado en su mayoría antes de 2010, cuando apenas las redes sociales estaban comenzando, Facebook llevaba apenas un par de años y entonces pues el antiguo Messenger, ya los que somos un poco más mayores pues lo conocimos, pues era, digamos, la red social que teníamos entonces, un poquito más rudimentaria que lo que tenemos hoy en día, pero bueno. En fin, la cuestión
ya yendo un poquito a lo que es la confección de la propia novela. Como digo, es en plena pandemia, creo que entre noviembre y diciembre de 2020, cuando me propongo de una vez por todas, superada ya creyendo superado ese síndrome del impostor y demás, me propongo realmente publicar de una vez por todas. Lo primero que hago, como siempre cuando comienzo a escribir después de cierto tiempo, que es algo inevitable, pues releer textos que ya tenía, desde comienzos de novelas, relatos cortos, guiones cinematográficos, como también dijo Esteban, y con ello lo que pretendía es ver qué me servía en pleno 2020, porque una cosa bastante importante es que el espacio-tiempo y el contexto, cuando escribimos algo en un espacio-tiempo y en un contexto determinado, si dejamos pasar mucho tiempo sin retomar esos textos, los textos caducan. Hay textos que caducan y otros textos que perduran. En mi caso, descubrí que la mayoría de los textos, de alguna manera, habían caducado, no porque estuvieran mal escritos, ni no entro en el estilo, ni en cómo... Voy al hecho de que, de manera personal, pues quien escribe sabe que lo que escribe en un momento dado pues no le vale para otro. Y hay textos que quedan en un cajón o en el ordenador y nunca los volvemos a retomar. En este caso, pues descubrí que había algunas cosillas que sí que me interesaban y a partir de ahí pues empecé a tirar un poquito del hilo. Pero como digo, bueno, de esos textos, un poco por adelantarme, me quedé con varios proyectos de novela. De hecho, esos 3 proyectos, hay como 3 proyectos de novela que de tantos que tenía por ahí escondidos, guardados en un cajón o en el ordenador, que me interesaban. Y de hecho, esos textos yo quería darle como una continuidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera me di cuenta que aunque comenzara nuevos proyectos, nuevas novelas y demás, siempre hablaba un poco de lo mismo, en diferentes épocas, pero siempre hablaba de un tipo hasta cierto punto insatisfecho, inconformista con las realidades que le está tocando vivir, etcétera. Y ese personaje, de alguna manera, muchas veces tenía incluso el mismo nombre y lo utilizaba en diferentes textos, ¿vale? Entonces, pues había ahí 3 textos que aparecen en la novela, ¿vale? Que es lo que me interesaba de todo eso que tenía guardado. Pero como digo yo, esos proyectos, ¿vale? Que eran, como digo, 3 proyectos de novela. Uno que se llama El Nido, que se nombra en la novela. Otro que el nombre no se nombra, el título no se nombra en la novela, que es Road Movie, película de carretera. Y otro con Z, Lucía. ¿Vale? Eran 3 proyectos que tenía por ahí, muy diferentes entre ellos, pero de alguna manera tenían nexos en común. ¿Vale? Entonces no tenía la manera de unirlos. Entonces me faltaba como un hilo conductor para usar esos textos. ¿Vale? Esos textos busqué la manera de unirlos, ¿vale? En una serie de conversaciones guardadas que tenía, bueno, el antiguo Messenger te permitía, igual que ahora WhatsApp, guardar las conversaciones. Entonces yo tenía conversaciones guardadas con amigos y amigas de aquella época, ¿vale? Pues en concreto con una chica tenía bastantes conversaciones a lo largo de más de un año. En el PDF me aparecían como unas 400.000 palabras, o sea, algo mayor que el número de palabras que el Quijote. Evidentemente había mucho que desechar, pero quería ver... Pensé que ese podía ser un hilo conductor interesante, porque yo quería hablar de esa época. Yo quería hablar de 2009-2010, ¿vale? Porque para mí fue una época bastante importante, ¿vale? A partir de 2010 conocí a mi mujer y por X circunstancias me llevé algún tiempo sin escribir. Pero esos años previos los tenía muy analizados y me interesaba mucho ese año 2009
2010, incluso 2008, ¿vale? Hay ahí como 2 años previos, antes de conocerla, que para mí eran bastante importantes, porque si yo no hubiera tenido esa serie de experiencias vitales, y en más de una ocasión se lo he dicho a ella, me hubiera resultado complicado afrontar la relación que tuve a partir de entonces. Con ello, y a lo que voy, es que esta novela tiene elementos de autoficción, evidentemente, ¿vale? Tiene mucho de mí, pero está ficcionado, evidentemente. La autoficción es eso. Cogemos elementos de la vida real y los ficcionamos. Lo curioso que tiene la novela es que mucho de lo que parece real es ficción y mucho de lo que tiene ficción es real. Como digo, utilicé esas conversaciones a lo largo de un año. De hecho, el libro comienza en abril de 2009 y finaliza en abril de 2010. Y después hay un pequeño salto temporal. ¿Vale? Y utilicé esas conversaciones, ¿vale?, para ir hablando de lo que me interesaba. De esos textos que yo fui recuperando, de canciones que para mí eran importantes, películas que eran importantes, autores, literatura que para mí pues reflejaba un poco lo que yo era. Evidentemente, como digo, todo esto está escrito ya a partir de 2020, hay mucho rehecho y hay mucho cogido después. Hay muchas canciones que yo no escuchaba entonces, pero están contextualizadas, es decir, no hay ninguna canción en la novela posterior a 2010, es decir, todos tienen un contexto determinado. Hubiera sido también un poco raro incluir dentro de una novela ambientada 2009-2010 alguna canción de 2015, no. Todo está contextualizado en el momento en el que está ideado y del tiempo que habla la novela. En fin, bueno, en octubre, noviembre de 2020, cuando empiezo la novela a rehacerla, lo veo al principio como un enorme puzzle. Y de esas conversaciones, pues, tuve que ir seleccionando qué me interesaba, qué no. Hay elementos a lo mejor de octubre de 2009 que me interesaba meterlo en junio de 2009, etcétera. Es decir, fui cogiendo de esa cantidad de palabras, casi 400.000, lo que me interesaba y lo fui colocando donde realmente me interesaba. Bien, siempre digo que este es un libro que comienza a leerse desde la portada y es lo que me interesaba. Me interesaba que desde la propia portada, que ya de por sí es poco habitual, es una portada que no tiene sinopsis, que el título está integrado en la propia cubierta o incluso el nombre del autor, mi nombre, está ahí en una especie de... Bueno, una especie no, en la típica avioneta que cruza las playas de Isla Cristina en verano, como llevándose el nombre del autor, como si no fuera importante realmente tampoco el nombre del autor, sino lo que se cuenta en la propia novela. Como digo, en la novela no encontraréis una sinopsis porque había una intención de que no hubiera sinopsis. La intención, como digo también, en la propia novela, en el lomo tampoco hay título ni nada. Yo quería que esto fuera, la propia cubierta fuera como un póster, ¿vale? El típico póster que nos anuncia una película, ¿vale? Sin sinopsis y sin nada. Que cuando alguien la viera en la biblioteca, pues por lo menos tuviera la curiosidad de cogerlo y preguntarse esto qué es, ¿vale? No hay título ni nada. Incluso el código de barra, porque el código de barra pues, es obligatorio ponerlo en la contraportada. He buscado que fuera lo más diminuto posible para que estuviera ahí en un rinconcito sin molestar a la imagen en sí. Bien, como digo, la novela se empieza a leer desde la propia portada. Todos y cada uno de los elementos de la portada tienen un porqué, tienen un significado, pero hay que descubrirlo a medida que se va leyendo la novela. Es otra de las intenciones que tenía. Bien. Nada más abrir el libro, tampoco nos encontramos con los típicos
típicos no habituales, títulos de crédito, donde aparecen que esta es una obra protegida y tal, que el autor si la copias o si tal, pues te va a denunciar, etcétera. No. Eso aparece al final del libro y para mí es lo de menos. De hecho, ese mensaje no aparece. No quiero... Es una novela evidentemente registrada, pero yo quiero que sea una novela que se lea. Y no me importa en absoluto que alguien utilice el texto a su antojo. Quiero que sea una novela libre. Está, como digo, registrada, tengo los derechos, pero quien quiera usarla, ahí está. Por eso ese mensaje no aparece, ni me interesa que aparezca, ni estará en próximas ediciones. Bien, nada más abrir el libro, pues tenemos ahí aparece Omaga Presenta. Omaga es un futurible proyecto editorial en el que ando inmerso. Esto de Omaga se trata de un juego de palabras entre ese extracto del capítulo 1 de Rayuela, justo lo que prosigue a esa mítica frase de andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y el concepto de final de Omega, lo que significa en sí Omega, ¿vale? Y esa frase de Rayuela, que sería «Oh maga, en cada mujer parecida a vos, se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra». Esa sería la frase a la que hace alusión, ese Omaga Presenta del comienzo. Omaga Presenta, B612, está escribiendo una historia de Enrique G. Ruiz. Ni siquiera me refiero al libro como novela como tal, porque lo veo como una historia, no tanto como novela. No sé si un poco por eso de que también Cortázar no se refería a Rayuela como una novela en sí misma, que lo mismo me ha influido, y en fin, una historia de Enrique G. Ruiz. Ese G también tiene su historia, pero no vamos a entrar en ella. Total, que inmediatamente, y esa era la idea, nos encontramos con el título de la primera parte, 0, abril de 2009, y comienza la historia, que se desarrolla a lo largo de 5 partes, 3 de las cuales, las centrales, contiene un total de 66 capítulos, algunos más cortos, otros más largos, otros más interesantes, otros menos. Y una vez que acaban los 5 capítulos, 0, 1, 2, 3, 4, porque yo también considero al 0 un número, creo que es bastante importante, pues nos encontramos con una serie de anexos. Anexos que ya me parecen interesantes. También hay ahí una cosa que no había pensado, que lo hablaba con mi madre, que claro, cuando uno empieza a leer la novela no sabe si ha empezado sin echarle un vistazo al final del libro, se encuentra con que hay ahí unas 15-20 páginas que no se corresponden con la propia novela y te encuentras de sopetón con que la novela ha acabado, y la verdad que es una cosa que no haya pensado. La cuestión que, bueno, que ya en esos anexos pues nos encontramos con una lista de reproducción con un código QR, una lista de reproducción dividida en 3 partes, cara A, cara B y bonus track, un poco también influido por esos casetes, ¿no? Aunque ya en 2009 se usaba poquito casete, pero bueno, esa referencia, todos los que tenemos ya cierta edad, pues hemos grabado canciones en la radio con cita de cassette. Como digo, pues hay 3 caras, cara A, cara B y bonus track, con un total de 84 canciones, muchas de las cuales aparecen de manera explícita en la novela y otras pues están un poco más ocultas, pero todas se refieren a algo del propio libro, esas 84 canciones. Posteriormente nos encontramos con una breve guía de urgencia en la que aparecen de manera alfabéticamente títulos de películas, nombres de directores, de escritores, etcétera, a los que se hace referencia en el propio libro. Incluso en esa breve guía de urgencia, como digo, también en el propio libro pues se hace mención a otros textos propios
y pues también ahí en esa breve guía de urgencias pues los voy mencionando brevemente. Pero bueno, en fin, vamos ya, faltan solamente 2 puntos, aunque parezca muy largo. ¿De qué va la historia? Vale. La historia, como digo, la sinopsis no tendría sentido que la mencionara ahora cuando ya hemos quedado que no es importante y la intención es que no aparezca en el libro. Pero bueno, la sinopsis es fácil encontrarla en internet, en Amazon donde el libro está a la venta, o en el propio Facebook o Instagram de la novela se puede encontrar. Pero bueno, muy grosso modo, ¿vale? La historia trata la relación de amistad virtual vía Messenger, el ya dicho antiguo y desaparecido Messenger, la relación de amistad con sus dimes y diretes, por supuesto, entre un chico, Adán, y una chica, Iris, a lo largo de algo más de un año, entre febrero de 2009 y abril de 2010. Y el grosso de la novela son interminables líneas de diálogo en los que se va desarrollando la trama, porque aunque no lo llamemos novela y lo llamemos historia, pues evidentemente tiene su trama y tiene sus tramas. Pero por supuesto no hay solamente diálogo. Ya desde el primer párrafo nos encontramos con una voz, lo que en cine llamaríamos una voz en off, que va narrando o más bien haciendo pequeños incisos, matizando el discurrir de las conversaciones. Hay capítulos en los que esa voz se hace muy presente, está muy presente, y otras en las que simplemente pues no aparece, esa voz no aparece en algunos capítulos. No desvelo nada de la trama si adelanto que esa voz narradora, esa voz en off, es la de la propia Iris, que va haciendo, como digo, esos incisos, esas anotaciones sobre lo que va hablando con Adán. No sabemos qué significa esa voz, simplemente que está narrando, ¿vale? Y no sabemos si son los pensamientos de la chica, si se lo está contando a alguien, simplemente esa voz está ahí. Bien, además de lo anterior, y aquí podríamos hablar de B612, está escribiendo como una suerte de matrioska, una caja de muñecas rusas. En la novela, pues como ya he dicho antes, van apareciendo otros textos que se van interrelacionando con la principal, con la historia principal, con la historia de Adán e Iris. Hasta el punto de que en no pocas ocasiones al lector se le encomienda la difícil tarea de que tenga que diferenciar lo que es real de lo que no es. Y es que si el protagonista ya resulta una especie de alter ego del propio autor, es decir, de mí, basta en este sentido pues las referencias que encontramos a Isla Cristina, no hay más que decir en ese sentido. En la novela también el propio Adán cuenta con su propio alter ego. De ahí eso es concepto de caja de muñecas rusas. Digamos que yo como autor cuento con mi alter ego y el personaje principal cuenta también con su alter ego. Y es ahí, en ese alter ego, que se crea Adán, el protagonista, donde van apareciendo estos textos a los que me referí antes. El Nido, Road Movie, Lucía, que son textos que ya yo tenía y fueron los que fui seleccionando de cara a la novela. Bien, ya queda poquito. Otra cosa importante de la novela, ya sin entrar más en detalle sobre la historia en sí, es que hay dos versiones, está la versión en papel y la versión digital, que de manera muy simple, pues en la versión digital de la novela, a diferencia de la versión en papel, se pueden jugar con los hipervínculos, ¿vale? Hipervínculos son enlaces, ¿vale? Cuando nosotros estamos en internet hay textos que pinchamos y nos llevan a otros textos. Pues en la versión digital podemos, por ejemplo, mientras estamos leyendo, pues muchas de las canciones que aparecen o noticias, podemos pinchar en ellas. Ese texto nos lleva brevemente a la canción en Spotify, escuchamos la canción, volvemos al texto y mientras leemos estamos escuchando la canción a la que se está haciendo referencia en ese momento en la novela. O, por ejemplo, como digo, noticias que aparecen en la novela
sobre la que pinchamos, vamos a la noticia, la leemos y continuamos leyendo en el punto en el que nos encontramos. En la versión en papel, pues básicamente lo único que puedo hacer es usar los pies de página, que tampoco en esta edición primigenia lo he usado demasiado bien, la verdad, porque básicamente lo he usado un poco por facilitar la lectura al lector, y textos que aparecen en inglés, pues hago una breve traducción al español. Por último, y con esto acabo, otra de las cosas importantes de la novela, a los que también hizo antes referencia Esteban, son los juegos literarios que aparecen en ella. Es muy importante en esta novela el uso que hago de los elementos ortotipográficos y las licencias literarias que también como autor me tomo. En los títulos de crédito lo pongo un poco también por facilitar, porque hay quien me ha dicho que mientras está leyendo muchas veces se pierde, no sabe si habla Dan o Iris. Si no leemos previamente los títulos de crédito, tenemos que ser un poquito... darnos un poquito cuenta que cuando habla Iris, el tipo de letra es una, y cuando habla Dan, el tipo de letra es otra. ¿Vale? Entonces, es una manera un poco de facilitar, pero no se ve a simple vista, ¿vale? Entonces, como digo, los elementos ortográficos son bastante importantes en la novela. Hay algunos signos ortográficos que no uso adrede, otros que lo uso a mi conveniencia. Por ejemplo, por poner un caso, la pausa que permite la coma, pues en el primer capítulo no la uso, básicamente, porque pretendo dar agilidad a la narración que hace Adán en ese momento. O, por ejemplo, el uso de las comillas inglesas está usado en un contexto muy determinado. O el uso, por ejemplo, de la cursiva también tiene un uso muy concreto en la historia. Pues como eso, otros tantos. Bien, igual que esos juegos literarios que hago con la ortografía, también hay otros juegos literarios que son muchos. Como decía antes de Esteban, esto es un poco un laberinto en el que uno se puede introducir, pero que de alguna manera va a acabar saliendo. Es como ese hilo de Ariadna, ¿vale? El mito del Minotauro, ¿vale? Podemos entrar en ese laberinto, pero de alguna manera vamos a encontrar la salida, porque la salida la encuentra cada cual como quiera, porque como digo, como hay muchas referencias y hay muchos juegos literarios, pero creo que el texto es bastante simple, que no sencillo. Hay una referencia a eso de lo simple y lo sencillo en un capítulo, ¿vale? Con el propósito de que cualquier lector pueda adentrarse en el texto. Pero ahí está también esos juegos literarios en quien quiera profundizar. Y ahí pues hay un enorme camino que cada cual puede recorrer a su antojo. En este sentido, y por acabar, B602 se está escribiendo hace las veces de un enorme tablero de juego. Un gran juego de la oca, una rayuela laberíntica, por hacer mención a Cortázar. Una de las referencias absolutas de la novela, en la que el lector, como digo, puede adentrarse y jamás perderse, puesto que más importante que hacerse con el control y conocimiento de todo el texto, lo importante es que cada lector haga su propio recorrido del mismo. Como dice Adán en el capítulo 13, y este texto es propio, aparece en la novela, fue escrito en un contexto determinado en noviembre de 2007, ¿qué es lo más importante en una búsqueda? ¿Qué es lo más importante en una búsqueda? ¿El encuentro en sí o el camino, sendero hacia ese encuentro? Una vez escribí que lo importante del camino son los pequeños obstáculos, el sentido, el resto son palos de ciego. Esa es mi respuesta, la mía es una búsqueda de sentido. Y con esto, pues, acabo. Muy buenas tardes a todos, a todas, y también a los que nos van a escuchar y esta presentación en los medios, a los que os doy las gracias por estar aquí.
Juan, sé que tratas a la gente con mucho cariño y si él te ha dedicado esas palabras precisamente es porque creo que se lo ha facilitado, como te encomienda también la concejala de Cultura, que todo lo que sea gente de Isla Cristina que quiera en Isla Cristina exponer sus obras, aquí tienes las puertas abiertas, Enrique, y te agradezco que hayas elegido Isla Cristina y además que hayas elegido a Esteban, porque yo no sé si es una cuestión de elección o una cuestión de que hay que encontrarse en el camino, como tú bien dices, ¿no? Y creo que Esteban te conoce bastante bien y en muy pocas palabras ha desgranado muchísimo de lo que tú has dicho en las tuyas. Así que me alegro que, bueno, siempre Esteban es bienvenido y además que le da mucho caché a todo lo que presenta. Así que gracias a ti, a Esteban, por el tema. Escuchándote, y yo no sé qué pensarán los demás, pero yo creo que esto para ti es una necesidad. O sea, esto ha sido una necesidad. El escribir esto, el romper una etapa de tu vida o cerrar una etapa de tu vida, a mí me ha quedado, por lo menos yo eso es lo que he entendido de esto, quizás esté equivocado, espero que no, pero además con una precisión que no nos va a dar lugar a dudar en si tenemos el libro y te tenemos escuchándote a ti lo que has dicho hoy, es que no hay lugar a dudas, no nos va a dejar un poco decir, bueno, ¿y por qué has escrito esto? Es que lo has desgranado todo perfectamente, se nota que tenías esa gana, esa ilusión por sacar todo hacia adelante y como bien dices, los caminos, yo soy de otro tipo de camino también, pero creo que lo importante del camino es recorrerlo, equivocarte, tener tus experiencias y de esas experiencias al final, pues mira, conociste también a tu mujer, tienes 2 niños maravillosos y ¿por qué no? Es que de todo hay que saber sacar el jugo, ¿no? Y si además es haciéndolo, escribiendo un libro, que también me fijaron otra cosa, no está numerado, las páginas no están numeradas. También otro detalle que tiene también su porqué, evidentemente. Pero no nos lo desgranes. No, pero te digo que... Porque no nos deja... Pero verdad que también tiene su porqué. Bueno, ¿y este hombre por qué no ha puesto el número de España? ¿Se le habrá olvidado? Déjanos por lo menos que pensemos en eso, ¿no? Que como tú bien dices, es que lo tienes perfectamente desgranado. Está siendo una legislatura, y por no decirte este último año, tremendo de presentaciones de libros, de gente de Isla Cristina, de gente de fuera que sigue teniendo Isla Cristina como referente, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Lo siguiente. Además hacerlo en este sitio tan emblemático, en la biblioteca, en la Casa Román Pérez, y en lo único que tú que eres muy alto, pero nosotros parecemos que estamos aquí escondidos y no para nada, todo lo contrario. Que enhorabuena y creo que era necesario para ti, fíjate lo que te digo, creo que ha sido como un decir, aquí está lo mío ya he soltado y ahora voy como a despejarme y estoy en otro y a seguir escribiendo, que es lo que esperamos, es que sigas escribiendo y que lo hagas con esa claridad que nos ha mostrado él, que yo no lo he tenido oportunidad de leerlo todavía, pero que bueno, es una novela, una narración con muchísimo detalle, así que yo espero leerla pronto y poderte dar también mi versión, que como tengo también la sinopsis, tengo mi guión de todo lo que has dicho, lo tengo todo como muy más clarito, ¿no? Y nada, los demás, pues gracias por venir. Yo sé que la mayoría que estáis aquí ya lo habéis comprado el libro, pero a los que no, y leído. Pero a los demás, invito a toda la gente a que te he escuchado que está en Amazon. ¿Lo tenéis también por aquí? Aquí quiero dejarlo en librería, lo que pasa es que cada vez hay menos librerías. Sí, pero las que tenemos son muy buenas. De momento hay una copia, le quiero dejar alguna más a Juan para la biblioteca y que esté aquí con los ejemplares, que me diga 2, 3 los que... Y ya, de momento se puede coger aquí y pues, alguna librería que pueda dejarlo... Yo tenía solamente una pregunta, porque yo también, cuando tú dices 38 años, de aquella época, yo decía, mami, así que 38 años, de que como si fuera ya, ¿no? ¿Verdad? Lo que tenemos algunos más, decimos, porque nosotros somos tan jóvenes como lo éramos antes, lo que pasa es que con unos años más, ¿no? ¿El B612 era tu número de tu referente en el Messenger? No, bueno, este es el B612, que tampoco, digo, hay cosillas que he guardado para que el lector... Bueno, no lo digas. No, bueno. Es que el mío era Hop... no. Bueno, este es el... Hop 70, por eso te digo, no sé la invención que me hago de un nick que usa la chica en el Messenger. Por ejemplo, os acordáis que en el Messenger ponía, cuando habéis estado escribiendo, ahora en WhatsApp pone simplemente escribiendo.
En el antiguo Messenger, pues Está te escribiendo. ponía no sé quién está escribiendo. Pues por ahí viene el título. Sí, y lo sí, del sí. B612, quien indague sabe perfectamente Ahí de está. lo que vamos a dejarlo para que. ¿Sabes? Que indague, que pues nos ha dejado algo para Es muy indagar. fácil, es muy fácil. No tiene. Aparece en el libro en las primeras páginas. Porque... Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por haber elegido a Cristina, que sigas escribiendo y espero que por lo menos te lleves un buen recuerdo de este día. Y que eso es lo importante. Al final, si dura más o dura menos, hoy es tu día. Y Estamos hoy... dentro de la. Menos de una hora, está bien. Pues ahora Muy bien, ya le has dado programación a los compañeros. Pues nada, muchas gracias y a disfrutarlo. muchas gracias a todos.